Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y en este video hablaremos sobre las articulaciones. En azul hasta arriba pondré los puntos que nos pide el perfil de referencia a tratar, para que así tengamos un orden en el video. Entonces, primero nos pide, explique el concepto de la articulación. ¿Qué es una articulación? Es el punto de contacto entre dos o más huesos. Así de simple. ¿Cuáles son sus funciones? Pues sobre todo nos va a ayudar a la movilidad, al crecimiento de los huesos, a la absorción de las fuerzas y flexibilidad. Después nos pide clasifique las articulaciones de acuerdo a su medio de unión, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Esta clasificación se da debido al tejido que poseen estas articulaciones. Por ejemplo, si hablamos de las fibrosas, se le llaman así porque van a estar unidas por tejido conectivo fibroso. Estas articulaciones fibrosas serán inmóviles, pero las sindesmosis serán semimóviles. Ahorita las veremos. Después tenemos a las cartilaginosas. Se les llaman cartilaginosas porque van a estar unidas por cartílago, ya sea cartílago hialino en las primarias o fibrocartílago en las secundarias. Y por último tendremos a las sinoviales, y estas van a estar unidas mediante una cápsula articular. Y la característica de estas es que todas serán móviles. También tendremos una clasificación de acuerdo a su movilidad. Tendremos a las articulaciones que son inmóviles, a las cuales se le llaman sinartrosis. Sine, porque en latín significa carencia o falta de algo, por eso se le llama sinartrosis. Las articulaciones que son inmóviles serán las suturas, gónfosis y cartilaginosas primarias. Después tenemos a las anfiartrosis. Anfi significa doble, o sea que estas serán semimóviles. Estas serán las sindesmosis y cartilaginosas secundarias. Y después tendremos a las diartrosis. Dia significa separación, o sea que los huesos no van a estar unidos físicamente como tal, estarán separados, y esto dará la característica que todas serán móviles. Por eso se llaman diartrosis y porque son móviles. Estas son características todas las articulaciones sinoviales. Después nos pide, distingue los tipos de articulaciones fibrosas. Vamos a tener tres tipos de articulaciones fibrosas: suturas, sindesmosis y gónfosis. Empezaremos a hablar de las suturas. Estas suturas se van a encontrar entre los huesos del cráneo. Estas todas serán inmóviles en los adultos, pero por ejemplo en los niños serán algo móviles, los cuales serán anfiartrosis en los niños. Entonces empezaremos a hablar de la sutura plana. A esta también se le llama sutura armónica. ¿Por qué se le llama así? Debido a que las caras articulares que se ponen en contacto serán superficies planas y lisas, como vemos acá. Se están poniendo superficies planas creando una sutura armónica. Aquí tenemos un corte transversal y vemos cómo estas suturas se le llaman planas o armónicas porque son superficies planas y lineales. Un ejemplo de esta, por ejemplo, es la articulación nasonasal o internasal, que son entre estos dos huesos nasales. Después tenemos a las suturas escamosas. Se le llama escamosa y también se le llama biselada. ¿Por qué biselada? Porque tiene forma de un bisel de una aguja, por ejemplo, que son unas caras oblicuas que se están poniendo en contacto entre sí. El ejemplo de esta articulación es la temporoparietal. Después tendremos a las suturas dentadas o cerradas. Se les llama dentadas porque tiene forma de dientes, y se les llama cerrada porque tiene forma de sierra o de serrucho. Los ejemplos de aquí son la sutura coronal o la sutura interparietal o la occipitoparietal. Y por último, la última sutura que vamos a hablar es la esquindilesis. Esta sutura es debido a que hay una superficie en forma de cresta que se va a articular con una ranura. El ejemplo de esta es la articulación esfenobomeriana, donde aquí el esfenoides tiene una forma de cresta que se está articulando con una ranura, que es la ranura del bómer. Entonces la articulación esfenobomeriana es típica de la esquindilesis, que es una superficie en forma de cresta que se articula con una ranura. Después vamos a hablar de la sindesmosis. En la sindesmosis también la vamos a dividir, ya sea si es una membrana o si es un ligamento. Si es una membrana, va a ser una lámina de tejido fibroso que va a unir a dos huesos entre sí. Por ejemplo, tenemos aquí a la membrana fibrosa que es de la radio ulnar. Entonces aquí tenemos a la membrana interósea radio ulnar.
También se encuentra, por ejemplo, en la articulación tibiofibular, donde también hay una membrana interósea. Y si tenemos un ligamento que está más, que tiene como más consistencia de tejido fibroso, por ejemplo, en este ligamento estiloioideo, se le va a considerar dentro de la sindesmosis. Después, por último, tendremos a las gónfosis. Esta se caracteriza porque una espina se va a introducir en un hueco o en un alveolo. El ejemplo de esta articulación es la alveolo dentario y esta articulación entra en las articulaciones fibrosas debido a este ligamento periodontal, este ligamento que está uniendo a la membrana periodontal con el hueso ya sea de la maxila o de la mandíbula. Entonces, como es un ligamento fibroso, por eso esta articulación de tipo gónfosis se encuentra en las articulaciones fibrosas. Nos pide después, enuncia ejemplos de los tipos de articulaciones fibrosas. Aquí les dejo un cuadro de las suturas, de la sindesmosis y de las gónfosis. Ok, después nos pide, distingue los tipos de articulaciones cartilaginosas. Como habíamos comentado, las articulaciones cartilaginosas se van a dividir en primarias y en secundarias. Las primarias, la característica de estas es que van a estar unidos por cartílago hialino. Esto nos va a permitir el crecimiento longitudinal del hueso. Y estas articulaciones se ven sobre todo en los niños. Una vez en el adulto, esta articulación se va a osificar a lo que le vamos a llamar sinostosis. ¿Qué sinostosis? ¿Qué significa? La osificación del hueso. Esta articulación será de tipo sinartrosis, o sea, inmóvil. ¿Y cuáles son los ejemplos? Porque también aquí nos pide ejemplos de las articulaciones. Estas, por ejemplo, se van a encontrar, como ya vimos, en la placa epifisiaria, que es el cartílago de crecimiento. También se va a encontrar en la primera costilla con el esternón, en la articulación manubrio-costal, que sería esta de aquí. También se van a encontrar en las articulaciones costocondrales, o sea, en la articulación que tiene la costilla con el cartílago costal, o sea, estas articulaciones. Y también se van a encontrar las articulaciones esfeno-occipital, aquí. Ok, después, hablando de las articulaciones cartilaginosas secundarias, se van a caracterizar porque van a estar unidas mediante un fibrocartílago. También la característica de estas articulaciones es que se van a localizar en toda la línea media del cuerpo. Como vemos acá, por ejemplo, se van a encontrar en la sínfisis de la mandíbula, o sea, aquí, aquí, en la articulación manubrio-esternal, aquí, en la articulación sifoesternal, aquí, en las articulaciones intervertebrales, que aquí vamos a tener el fibrocartílago, o sea, los discos intervertebrales, en la articulación lumbrosacra entre el sacro y la quinta lumbar, en la articulación sacrocoxigia entre el sacro y el coxis, y en la sínfisis del pubis, o sea, aquí. Aquí de hecho vemos cómo está el fibrocartílago en la sínfisis del pubis. Y como ven, se van a encontrar en toda la línea media del cuerpo, o sea, en el esqueleto axial. ¿Y por qué se van a encontrar ahí? Pues debido a que van a absorber los choques y van a conferir también una flexibilidad a todo el esqueleto axial. Ok, después nos pide que describamos los componentes de una articulación sinovial. Ok, las articulaciones sinoviales van a ser uniones entre las superficies articulares de los huesos que van a estar separadas por una cavidad articular. Y en esta cavidad articular se va a encontrar líquido sinovial en su interior. Entonces vamos a ir paso por paso describiendo qué de los puntos que nos pide el perfil de referencia. Entonces, la cara articular es la superficie del hueso que se va a encontrar en contacto con el otro hueso. Esta cara articular va a estar cubierta de cartílago articular. Este cartílago articular es este azul que vemos acá, el cual se compone de cartílago hialino. Este cartílago hialino va a tener diferente espesor, ya sea, por ejemplo, aquí que está en mayor contacto con el hueso, va a tener mayor espesor que aquí en la periferia, en donde no tiene tanto contacto con el otro hueso, entonces este cartílago articular no será tan grueso. Después, la cavidad articular
es lo que se encuentra por dentro de la cápsula articular. La cápsula articular es esta cápsula que está conteniendo a la articulación, que a su vez se va a dividir en dos, en una membrana fibrosa, que es esta parte externa que señalé, y por dentro de esta membrana fibrosa se va a encontrar a la membrana sinovial. Es esta rosa que vemos de acá. Esta membrana sinovial se caracteriza porque va a estar compuesta de células llamadas sinoviocitos. Tendremos a los sinoviocitos tipo A y a los tipo B. Los tipo A van a funcionar más como macrófagos y los tipo B van a ser los que van a producir el líquido sinovial. Este líquido sinovial va a ser muy importante, ya que va a ayudar a reducir la fricción entre los dos huesos y también a lubricar las articulaciones, y también va a proporcionar nutrientes, porque este cartílago hialino que se encuentra aquí se va a nutrir debido a este líquido sinovial, y este líquido sinovial es un ultrafiltrado de la sangre. También vamos a encontrar, por ejemplo, que esta membrana sinovial va a hacer pliegues sobre sí mismos o vellosidades también, que a las cuales se le llama vellosidades sinoviales. Ahora, hablando sobre los discos o meniscos, son estos que se encuentran acá, que como vemos tienen una base externa en forma triangular y un ápice que mira hacia adentro. ¿Para qué nos van a servir estos discos o meniscos articulares? Pues van a amortiguar a los golpes, también nos va a ayudar a un mejor encaje entre las superficies de los huesos, para tener, pues sí, primero amortiguar golpes y tener un mejor encaje entre estos huesos. Después, ahora, ¿qué nos falta? Nos falta hablar sobre el rodete o labrum articular y sobre los ligamentos. Entonces, hablando del rodete o labrum articular, esta se va a caracterizar porque son anillos de fibrocartílago que vemos acá, los cuales se van a unir alrededor de esta cavidad de las cavidades articulares. Se van a unir con el fin de aumentar la superficie articular, para que, por ejemplo, aquí en la cabeza del húmero, con la escápula, se pueda unir bien y permita una mayor superficie de movimiento, de tal modo que si se quiere hacer, por ejemplo, una circunducción extensa, esta cabeza no se desarticule de la escápula. Para eso nos va a servir el labrum. Labrum significa labio en latín. ¿Ok? Entonces, de esto es el labrum articular. Nos falta hablar sobre los ligamentos. Vamos a tener ligamentos extracapsulares, capsulares e intracapsulares. Los ligamentos extracapsulares, por ejemplo, será este ligamento fibular colateral, o también llamado ligamento colateral lateral, que por ejemplo este ligamento no va a estar en contacto con la membrana fibrosa, sino que va a ser un ligamento independiente, pero va a ayudar a contener a esta cápsula articular, a mantenerla en su posición, pero no va a estar unida a la membrana fibrosa de la cápsula articular, como por ejemplo sí lo va a estar este ligamento colateral medial. A estos ligamentos se les van a llamar ligamentos capsulares, debido a que este ligamento colateral medial o colateral tibial sí va a unirse a la membrana fibrosa que va a estar cubriendo esta articulación de la rodilla. Y como último tenemos a los ligamentos intracapsulares. Estos ligamentos se van a localizar dentro de la cápsula articular, pero fuera de la cavidad sinovial. Por ejemplo, estos ligamentos cruzados, este anterior y este posterior, vemos que están cubiertos por esta membrana sinovial, que es esta roja que está acá, lo cual quiere decir que sí se encuentran dentro de la cápsula articular, pero no van a estar dentro de la cavidad sinovial, o sea, no van a tener contacto con el líquido sinovial, pero sí forman parte de ligamentos intracapsulares, por eso se le llama así. Ok, después nos pide distinguir las variedades de las articulaciones sinoviales. Vamos a tener 6 tipos de articulaciones sinoviales: gínglimo o troclear, trocoide o pivote, encilla de montar, elipsoidea, plana
y esferoidea. Y también vamos a enunciar ejemplos de cada una de ellas. Ok, y antes de hablar sobre estos 6 tipos de articulaciones, vamos a hablar sobre la clasificación de acuerdo al movimiento. Tendremos movimientos uniaxiales, biaxiales y poliaxiales. Empezaremos a hablar de las uniaxiales. Se le llama uniaxial porque solo presenta un eje de movimiento. Por ejemplo, esta articulación de tipo tróclea solo tendrá un eje de movimiento, ya sea de flexión o un movimiento de extensión. Igual, aquí abajo tenemos a la articulación de tipo trocoide, que solo va a presentar una rotación alrededor de un eje longitudinal. O sea que solo va a permitir movimientos ya sea de rotación medial o movimientos de rotación lateral, solo en un eje de movimiento. Después tendremos a las biaxiales, se llaman biaxiales porque tienen 2 ejes de movimientos. Estos ejes de movimiento serán perpendiculares entre sí. Por ejemplo, aquí en la articulación en silla de montar va a permitir movimientos de flexión y de extensión. Y en su eje perpendicular, que estaría así, permitirían movimientos de abducción y aducción. También la articulación de tipo elipsoidea será biaxial. Y por último tendremos a las poliaxiales. Se le llama poliaxiales porque presentan más de 2 ejes de movimiento. Por ejemplo, aquí la articulación esferoidea va a presentar movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial, rotación lateral y circunducción. Ok, entonces ya hablando como tal de estos 6 tipos de articulaciones, empezaremos hablando de la tróclea. Aquí la tróclea se caracteriza por tener una superficie cilíndrica que tiene forma de polea. Aquí vemos a la superficie cilíndrica y vemos que tiene una forma de polea. Aquí les puse una polea y vean que tiene esta forma. Polea y tróclea son sinónimos, entonces también por eso se le puede llamar de tipo polea. Entonces, es una superficie cilíndrica convexa que se va a articular con una superficie cóncava. Esto va a permitir el movimiento uniaxial, o sea, ya sea de flexión, que recordemos flexión es la disminución del ángulo en la articulación, o movimientos de extensión, o sea, el aumento del ángulo de la articulación. Y esto básicamente va a funcionar como una bisagra de una puerta. Aquí vemos cómo la bisagra de una puerta se abre o se puede cerrar. Los ejemplos de estas articulaciones tendremos a la húmero ulnar, femorotibial, interfalángicas y la talocrural. Después tendremos a la trocoide. Esta se caracteriza porque las superficies que se articulan serán cilíndricas. Una será convexa, como vemos acá, que se va a articular con una superficie cóncava en forma de anillo. Aquí vemos cómo tiene una forma de anillo. Y así va a formar un pivote. ¿Qué es un pivote? Pues un pivote se caracteriza por tener un punto fijo. Aquí tenemos el punto fijo central. Y lo que está alrededor de este punto fijo va a rotar sobre este punto fijo, como vemos acá. Entonces tenemos aquí el ejemplo de la articulación atlantoaxoidea, en donde el punto fijo será el axis y vemos cómo el atlas está rotando sobre el axis, o sea, formando un pivote. Estas serán de tipo monoaxial porque solo podrán hacer movimientos ya sea de rotación medial o rotación lateral. Y los ejemplos que están en esta articulación será la atlantoaxoidea medial, la radio ulnar proximal y la radio ulnar distal. Después tendremos a las de silla de montar. Se les llama en silla de montar porque pues se parece a la silla en la que se monta un caballo, como vemos en la imagen. Esto se va a caracterizar porque cada una de las superficies articulares es cóncava en un sentido y convexa en otro. ¿Qué quiere decir? Que en una superficie tendrá una porción convexa que se va a articular con una porción cóncava complementaria. Y viceversa, tendrá una superficie cóncava que se va a articular con su porción convexa complementaria. Esto nos va a permitir movimientos biaxiales. Nos va a permitir flexión, extensión, aducción y abducción.
Los ejemplos de este tipo de articulaciones será la incudo-maleolar, o sea, entre el martillo y el yunque, la carpo-metacarpiana del pulgar, esternoclavicular y la talocalcánea o subtalar. Aquí estamos viendo el ejemplo de la esternoclavicular. Después tendremos a las articulaciones elipsoideas o condilias. Aquí la característica es que las superficies articulares tienen formas elipsoidales, o sea que parecen una elipse, que tiene una elipse, tiene un eje mayor y tiene un eje menor. Entonces, va a ser un segmento elipsoideo convexo que se va a articular con su superficie cóncava complementaria. ¿Ok? Esto permitirá movimientos biaxiales también, permitirá movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. ¿Cuáles son los ejemplos de estas articulaciones? Será la atlanto-occipital, la metacarpofalángica del segundo al quinto dedo, o sea, los nudillos, las articulaciones de los nudillos, las metatarsofalángicas, la radiocarpiana en la muñeca, la talonavicular y la femorotibial. Después tendremos a las articulaciones de tipo plana o artrodia. Estas se van a caracterizar porque presentan superficies articulares planas, permitiendo el deslizamiento de una sobre otra. Estas serán poliaxiales, ya que van a permitir movimientos de deslizamiento ya sea hacia adelante, hacia atrás o de un lado al otro. Entonces por eso son poliaxiales, aunque en el libro de Moore estas articulaciones se consideran como uniaxiales. Y aquí les dejo los ejemplos de las articulaciones de tipo plana. Y por último tendremos a las esferoideas o también llamadas enartrosis. Esta se caracteriza porque las superficies articulares tienen forma de esferas o de casi esferas. Vemos como una superficie convexa en forma de esfera se articula con una superficie cóncava complementaria. Gracias a esto, que tiene la forma de esfera, va a permitir movimientos poliaxiales. O sea, nos va a permitir flexión, extensión, aducción, abducción, rotación medial, rotación lateral y circunducción. Entonces, estas esferoideas, ¿cuáles son los ejemplos? Solo tendremos en todo nuestro cuerpo 3 tipos de articulaciones esferoideas, las cuales será la incudoestapedial, o sea, entre el yunque y el estribo, la coxofemoral y la glenohumeral. Y hasta aquí espero les haya gustado el video y les haya servido. Muchas gracias.